生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 556 al 560. Entonces, Grindelwald cruzó las piernas, frunció el ceño y dijo: ¿No puedes hacer que hable ahora mismo? Todavía no lo he descubierto, después de todo, las pistas son muy escasas, no hay muchas oportunidades para probar cosas. William suspiró, con expresión algo impotente. Debería haber dejado a más gente con vida en aquel entonces. ¿No fuiste tú quien los frió al estilo barbacoa brasileña? Newt removió el té de manzanilla en su taza. Las 3 tazas de té acababan de aparecer sobre la mesa de piedra, y Newt sabía que William le estaba enviando una señal. Tomemos un té, es momento de charlar tranquilamente, si hay alguna preocupación, es mejor mencionarla ahora. Evidentemente, todos los presentes tenían la cabeza bien puesta, y Grindelwald también se dio cuenta de ello. Guardó silencio por un momento. ¿Me hicisteis algo, o mejor dicho, me hicimos algo? Tras una breve vacilación, este antiguo señor oscuro, un mago negro que en su día intentó gobernar el mundo, cuyo nombre por sí solo podía provocar terremotos en media Europa, optó por ser sincero y hablar con franqueza. Extendió el dedo y lo movió hacia su sien. Evidentemente, el momento de claridad e iluminación de hacía unos minutos aún lo afectaba. En el momento en que dijo esto, la sorpresa no solo la sintió William, sino que incluso el propio Grindelwald se quedó perplejo. El anciano parpadeó y de repente le aparecieron patas de gallo. Parecía un poco desconocía su propio comportamiento. Siendo sincera, esto no es propio de ti. William se mostró igualmente sorprendido, comprendiendo al instante lo que Grindelwald insinuaba. Como principal culpable, sin duda sabía a qué se refería Grindelwald. De lo contrario, ¿qué otra cosa podrías hacerle a un anciano como yo? Grindelwald soltó una risita con la cabeza gacha, como si estuviera llegando a una especie de reconciliación. Luego se recostó, adoptando una postura más cómoda. ¿Cómo descontarme mis acciones de galeones? Para un anciano a punto de morir, los galeones no son más que números. Vaya, hablas de forma más irritante que yo. El malvado capitalista, William, instintivamente, adoptó una actitud sarcástica, observando a Grindelwald mientras seguía ajustando su postura y extendiendo la mano para cambiar las sillas de los 3 por unas con respaldo acolchado. La cámara de piedra, antes siniestra y fría, ahora se bañaba con gratitud en la luz del sol que provenía de una fuente desconocida, y una calidez impregnaba el aire. Si no fuera por el hombre inconsciente atado en el centro de la habitación, con solo ver a los 3 en esta escena de té de la tarde, nadie asociaría este lugar con la palabra celda. ¿Otra vez? ¿O usar hechizos para torturarme? Lo he hecho muchas veces en el pasado, sin ningún resultado. ¿Siempre hay alguien duro? Atrapado en medio de todo esto, Newt se dio cuenta de repente, o tal vez aún no se había dado cuenta del todo de cómo la conversación había tomado ese rumbo de repente. No te molestes en pensar, Scamander. Sé lo que sospechas, y tienes razón, soy quien crees que soy. Grindelwald notó la expresión de desconcierto en el rostro de Newt y suspiró mientras tomaba un sorbo de su té de manzanilla azucarado. Probablemente sea más difícil lograr que hagas esa pregunta que matarte. Han pasado décadas y no has cambiado mucho. Exclamación de cierre. El rostro desconcertado de Newt se transformó en uno de asombro, y su mirada se fijó instintivamente en el rostro de Grindelwald, como si sus ojos pudieran ver a través del engaño que se escondía debajo. Y Grindelwald hizo lo que se esperaba, sacando una pistola de su bolsillo y apuntándosela a la sien. Por eso te odio, mocoso. Al presenciar esta escena, William instintivamente echó la silla hacia atrás, a pesar de saber que lo que imaginaba no sucedería, aunque inconscientemente temía que la sangre pudiera salpicarle. Estallido, se oyó el disparo, una nube de humo blanco ocultó el rostro del anciano, y cuando el humo se disipó, un rostro ligeramente diferente, pero aparentemente inalterado, apareció ante Newt.
Grindelwald el viejo Pecas murmuró inconscientemente, con la mano apretando el pecho. Al reencontrarnos, mi corazón te reconoció más rápido que yo. Por supuesto, la varita que ya apuntaba hacia él parecía haberlo reconocido mucho antes. Soy yo. ¿Tú, podrían hablar de las cosas después de dejar el arma y la varita? William tuvo que intervenir como mediador, viendo cómo Newt retiraba su varita a regañadientes tras dudar un momento antes de volver a sentarse, aunque su postura seguía siendo defensiva. William suspiró. A este tipo no lo liberé. William optó por levantar ambas manos, eximiéndose de toda responsabilidad, mientras Newt, con la mente ahora clara, le dirigía una mirada sospechosa. Entonces él fue Dumbledore quien lo hizo. Yo no podría haber orquestado en secreto que un mago negro que en su día representó una amenaza para el mundo enseñara en Hogwarts ante las narices de Dumbledore, al menos antes no se podía hacer, ahora, quién sabe. Tras haber hecho los arreglos necesarios para que Voldemort asistiera a la escuela como estudiante, William dijo: «Viejo, no tienes nada que decir». Después de una ronda de explicaciones, William miró a Grindelwald, quien había estado disfrutando tranquilamente de su té después de haber desencadenado todo, y habló con un dejo de fastidio. «No creerá ni una sola palabra de lo que voy a decir, no puedo fiarme de nada de lo que dice, ustedes sí que están, extrañamente sincronizados». William no sabía qué expresión poner en ese momento, así que, tras una breve pausa, optó por ofrecer un aplauso. ¿Cómo es posible? Dumbledore, necesito ir a preguntarle. Newt finalmente decidió que no podía seguir compartiendo el mismo aire con Grindelwald, se levantó de inmediato y se marchó, olvidando el propósito inicial de su presencia allí, dejando tras de sí solo una vaga sombra para los otros dos. Es la primera vez que lo veo correr tan rápido. Yo también. Bien, volvamos al tema principal. Grindelwald asintió, removiendo el té que se rellenaba automáticamente en su taza. No era ese el tema principal hace un momento. Deja de hacerte el tonto, Richard, ¿qué nos has hecho? Grindelwald entrecerró los ojos, la diversión en su voz desapareciendo lentamente con cada sílaba. Vale, en realidad no es para tanto, solo un poco de entrenamiento social. Sin esperar a que Grindelwald alargara la conversación con más palabras, William respondió de forma proactiva. Todos los que están cerca de mí se ven influenciados imperceptiblemente en algún grado. Ese es el efecto de la bóveda secreta. Como su guardián, naturalmente obtengo algunos beneficios, aunque lo que acabo de describir es más bien un efecto secundario, uno que difícilmente puedo controlar, un efecto secundario. Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Beneficio? Ja, ¿cómo creías que había logrado matar a 56 mortífagos en 10 segundos? En realidad, por supuesto, es falso, en realidad soy simplemente increíble por naturaleza, amigo. Es broma, para mí, en realidad es una batería que puede suministrar energía de forma remota, lo que me permite no preocuparme por estar limitado por mi propia falta de poder mágico. La magia que contiene podría incluso ser infinita. Simplemente la limpié un poco y la usé para mí, aunque no la he estudiado a fondo, solo con escuchar eso, puedo imaginar lo rudimentaria que es tu investigación sobre esa bóveda secreta, energía inagotable. No te preocupes, Sailor aún no sabe nada de esto. Interrogación de cierre. Otra broma. No necesito estudiarlo. La energía actual ya me basta. Soy de esas personas que nunca han sido buenas resistiendo la tentación desde joven, así que nunca me lanzo al peligro. Al fin y al cabo, estamos en los 90. La humanidad probablemente no necesitará energía ilimitada por un tiempo. William golpeó la mesa, usando la taza de té que tenía en la mano para sacar a Grindelwald de sus pensamientos sobre la energía infinita. Ahora, volviendo al tema anterior. La energía retenida en la bóveda secreta se formó después de que Isadora recolectara la energía emocional de magos y muggles de más de la mitad de Escocia. Si la usara, crearía una especie de campo de fuerza mágico a nuestro alrededor, y entonces, haciéndonos, hacer que tus pensamientos se vean influenciados por este campo de fuerza para que no seas tan extremista. Sobre todo en lo que respecta a las posturas de los sangre pura y los muggles, es particularmente obvio.
De lo contrario, esos sangre pura no serían tan fáciles de manipular. En otras palabras, algunos cambios sutiles en el pensamiento, pero no te preocupes, no te afectará tan profundamente como crees. Seguirás siendo tú mismo, solo que no tan ansioso por, gobernar el mundo. Eso es todo. No me mires así. Renunciar a esos pensamientos e ideas irreales fue enteramente tu decisión, Lord Mago Negro, después de incontables noches dando vueltas en la cama, sopesando los pros y los contras. Mi influencia no llega a esos ámbitos personales. ¿Has mirado dentro de mi mente? Grindelwald se puso de pie instintivamente, presionando su mano izquierda contra la sien, con un atisbo de cautela en sus ojos. En realidad, he leído la mente de todos, Gellert. Sin adentrarme en tu verdadero ser interior, no puedo confiar en nadie que haya sido, creo que ya lo dije hace mucho tiempo, ¿verdad? Un atroz mago negro. William presionó con la mano derecha, haciendo un gesto para que se calmaran. Esta vez, el silencio fue particularmente largo. Aunque Grindelwald seguía sintiendo que debía haber alguna trampa oculta tras la franqueza de William, las alarmas en su corazón continuaban sonando, pero tras pensarlo durante un largo rato, Grindelwald se dio cuenta de repente de que tal vez no necesitaba cambiar nada. La vida actual. Suena razonable. Grindelwald volvió a sentarse en su silla, acariciándose suavemente la barbilla, y murmuró en tono de negociación. Por supuesto, si pretendes dejarme estudiar esa bóveda secreta, que es más mágica que los calzoncillos de Merlín, eso sería aún más razonable. No piensas volar por los aires del sótano de Newt con eso, ¿verdad? ¿Por qué iba a tener yo esa idea? No lo sé, pero Dumbledore me ha recalcado varias veces que vuestra relación no es muy diferente de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora que lo veo, parece que tenía razón. Eso ya es cosa del pasado. ¿Qué te parece? Te juro que no lo usaré para fabricar bombas. Espero que tu voto sea más útil que el del Santo Maestro. William asintió y luego se puso de pie. Ya que tienes curiosidad, ven conmigo. Antes de eso, quiero saber, ¿qué piensas hacer exactamente con él? Antes de marcharse, Grindelwald recordó a la última persona que había estado en la habitación y giró la cabeza para mirar al hombre sentado en la silla, aún moribundo pero incapaz de morir. Lo dejaré aquí por ahora. No se pueden apresurar estas cosas. William se frotó la frente y, sin volverse, dijo. Estoy esperando. ¿Esperando qué? Esperando a que avance la trama del otro lado. Mientras tanto, al otro lado. Pensé que ya estarías en el gran salón. Oí que mucha gente tenía intención de celebrar contigo. En la sala común de Slytherin, la joven Daphne Greengrass, que ya sufría de dolores articulares, estaba recostada en un sofá, estirando y doblando las piernas repetidamente. Probablemente, esto ayudaba a aliviar el dolor en sus rodillas, muy dañadas por los años viviendo en el frío y la humedad de las mazmorras de Slytherin. Sin embargo, la mirada de Draco siguió inconscientemente el contorno de su suave y clara pantorrilla de un lado a otro, hasta que la chica chasqueó la lengua con impaciencia, sacándolo de su ensimismamiento. ¿No cenaste? Draco evitó el tema de la chica, optando por la evasión. Hacer dieta. Daphne se acarició el vientre, que respondió con un sonido hueco. Está bien. La respuesta poco entusiasta pareció flotar en el aire ligeramente opresivo, pero cuando Daphne se volvió, notó que el chico había desaparecido, dejando solo una silueta tensa que se desvanecía por el pasillo hacia el dormitorio de los chicos. Los delgados dedos de la niña pasaron la página de un libro, vacilando en el aire. Hasta un tonto se habría dado cuenta de que algo andaba mal con ese chico. Daphne no era tonta, y una intensa curiosidad y preocupación le invadieron en ese instante. Sin pensarlo dos veces, se levantó con gracia del sofá, sin hacer ruido, como una serpiente silenciosa que se mueve sigilosamente, siguiendo al chico, observándolo escabullirse por los pasillos oscuros hasta su dormitorio. La puerta se cerró herméticamente tras él. Daphne contuvo la respiración, mirando fijamente la puerta de su habitación en la residencia de Hogwarts, famosa por su excelente insonorización para proteger la privacidad de los estudiantes. Metió la mano en el bolsillo.
Inesperadamente, las orejas extensibles que había comprado en Sortilegios Weasley antes de que empezaran las clases finalmente le resultaron útiles. La oreja color carne se deslizó por la estrecha rendija de la puerta, y Daphne presionó el otro extremo contra su oído, escuchando unos leves susurros. Entonces, oyó la voz de Malfoy. «Ese tipo quiere que nos batamos en duelo, ¿qué? Claro que derroté a ese estúpido Weasley, señor. Pero esa farsa parecía, ¿sí? Como una pelea de animales de circo. William Richard me hizo quedar como un payaso para que todos me vieran y se rieran. Incluso dejó que esos Gryffindors organizaran una apuesta». La voz de Malfoy era cortante, como si estuviera confiando en alguien, pero sus siguientes palabras hicieron que Daphne contuviera la respiración involuntariamente. «Sí, señor, lo he estado esperando con ansias. Eliminar a esos tipos por usted será un honor para mí», dijo Malfoy con la misma voz estridente de hace 2 años y medio. «Creo que todos ustedes necesitan ver las noticias de hoy». En el gran comedor de Hogwarts, justo cuando comenzaba el desayuno, Ron entró corriendo desde afuera, agitando un ejemplar del diario del profeta que había encontrado en algún lugar. Llegó incluso antes que las lechuzas, ya que Hedwig aún no había aparecido, ni siquiera una sola pluma. «¿Conseguiste trabajo en la oficina de correos? ¿Quieres galletas de búho?» Ginny, instintivamente, empezó a burlarse de Ron, pero él le respondió con un enérgico golpe en la cabeza. «Lo digo en serio, han pillado a Malfoy». Ron fingió mirar a su alrededor y luego anunció en voz alta, sin ningún intento de disimular, que, aunque su expresión parecía astuta, la voz del chico se extendió instantáneamente por las 4 mesas de la casa, haciendo que incluso los profesores de la mesa principal levantaran la vista por reflejo. Sí, Ron incluso usó un amuleto amplificador. «Oms». Harry se sobresaltó tanto con el grito de Ron que vio estrellas. Se tocó la oreja y le preguntó en voz alta. «Malfoy. Lucius Malfoy». Ron no tenía intención de anular el efecto del encantamiento amplificador, pero sintiendo la mirada asesina del profesor Meow en la mesa principal, sopesó los pros y los contras entre avergonzar a Malfoy y salvar su propio pellejo y eligió lo segundo. «No te preocupes, te lo leeré», se aclaró la garganta, indicando a los curiosos magos de Gryffindor que lo rodeaban que se calmaran. Se informa que Lucius Malfoy, incluso después del regreso del Señor Oscuro, continuó sirviéndole. Según información fidedigna, el criminal Lucius Malfoy proporcionó condiciones básicas de vida, como comida, ropa y refugio, al líder de la organización terrorista Voldemort y a los mortífagos que la integraban, alimentando así la desmedida arrogancia del grupo terrorista. Bajo la sabia dirección del ministro de magia británico, Cornelius Fudge, los aurores capturaron ayer a Lucius Malfoy y planean trasladarlo a Azkaban esta tarde. Según información fidedigna, el señor Malfoy ha sido condenado a 30 años de prisión. Al ver los periódicos que traían los búhos, el ceño de Flitwick se frunció cada vez más. Masticando un sándwich, se giró para mirar a William. Pero antes de que pudiera hablar, William, que estaba untando salsa picante en su pan, pareció adivinar lo que quería preguntar y habló primero. «El Ministerio de Magia nos pidió que mantuviéramos la noticia en secreto porque Lucius Malfoy no estaba presente esa noche. No emitieron una orden judicial después para una operación encubierta». William apartó la salsa de chile y abrió un frasco de tofu fermentado. «Para evitar alertar al enemigo. Si Malfoy se enterara y se escondiera, probablemente no lo habríamos atrapado». «¿Qué razón tan ridícula?». Al otro lado de la mesa principal, Snape no pudo evitar arquear las cejas al oír su conversación. Pero Filius pareció creerlo, asintiendo profundamente en señal de acuerdo. Dada la astucia de esos mortífagos, la situación que el Ministerio de Magia anticipó bien podría haber ocurrido. Sí, si hubieran emitido una orden judicial, nos preocuparía más que Malfoy reaccionara como lo hizo Bellatrix Lestrange en su momento, como un animal acorralado. Ding Dong, la profesora McGonagall se unió a la conversación. La bruja, como de costumbre, estaba ordenando sus utensilios con pulcritud mientras hablaba.
Miró la tostada que William sostenía en la mano, untada con mantequilla, salsa picante y tofu fermentado y ahora también con mermelada de fresa y no pudo evitar fruncir el ceño. Profesor Richard, desperdiciar comida es vergonzoso. No te preocupes, alguien lo terminará. William suspiró, indicándole a Norbert, que llevaba en la manga, que mantuviera la calma. Su sándwich especial estaba casi listo. ¿Quién sabía por qué el gusto de este dragón de fuego había cambiado tanto de repente? Ahora, cuanto más extraño era el sabor, más le apetecía. Para evitar problemas con la Organización de Protección Animal, William solo podía prepararle el desayuno así. Sí, pobre Longbottom, la profesora Sprout también intervino, con un tono lleno de compasión. Aunque el resultado no fue tan malo, Frank y Alice se han recuperado gracias al tratamiento de William, y esos mortífagos han sido castigados. Por cierto, William, recuerdo que dijiste que fue Diggory quien derrotó al disfrazado Perky Weasley, Barty Crouch Jr. ¿Cómo escapó de Azkaban? Poción multijugos, la esposa de Crouch se disfrazó de Barty Jr. Y lo sustituyó, luego murió en Azkaban. William se metió el sándwich de crema, fresa y la hogama en la manga, sintiéndose aliviado, y finalmente comenzó a prepararse su propio desayuno. Esto, William, ¿cómo lo sabes? El profesor Flitwick, tras compartir la sorpresa general de 2 minutos y medio, encontró el punto ciego y preguntó con curiosidad. La pequeña elfa de la casa de los Crouch conoce toda la historia, y ahora está en la cocina de Hogwarts, entonces, ¿no es Azkaban un poco inseguro? La profesora McGonagall no pudo evitar fruncir el ceño, contando con seriedad. Primero Barty Crouch Jr. Luego la fuga masiva de mortífagos, no, entre medias también está Sirius Black que escapó, en tan solo unas décadas, ha habido tantas fugas de prisión, no te preocupes, esta preocupación es realmente innecesaria. ¿Por qué? Porque si no ocurre nada inesperado, Lucius Malfoy podría ni siquiera ser encarcelado en Azkaban. Snape completó la frase de William en su mente. Sí, una vez más se vio obligado a enterarse del plan de William y a participar, aunque no quería esa maldita confianza, pero no tenía otra opción. Realmente no podía vencer a ese maldito bastardo. Bajo amenazas y sobornos, no tuvo más remedio que subirse de nuevo al barco del ladrón. Al observar a William, que charlaba tranquilamente sin sentido con un grupo de profesores, los pensamientos de Snape volvieron a aquella noche. William apareció de nuevo en su habitación sin ser invitado, sosteniendo al gato gris criado por el cuidador, con pelos de gato volando por todas partes, y Snape oyó hablar a William. Sí, Severus, debes saber que cuando vengo a darte las buenas noches, tú también deberías decírmelo, en lugar de gritar como entraste aquí. Sal de mi habitación. Lo cual es muy grosero, pero aún no he dicho nada. Ese no es el punto. Entonces, Snape escuchó mientras William le contaba todo lo que acababa de suceder, los detalles se encuentran al final del capítulo 445, de principio a fin y llegó a una conclusión. Voldemort aún tenía una oportunidad de regresar, sus artefactos del alma aún estaban ahí fuera. ¡Guau, qué fresco! Snape solo recordaba haberse sentido entumecido en ese momento, tal vez debido a escuchar esa noticia, pero más probablemente porque se acababa de quedar dormido y lo despertaron repentinamente, pero William no le dio ninguna oportunidad de reaccionar después, sino que le soltó una bomba tras otra, abrumándolo. Por ejemplo, Voldemort se había convertido en un niño de 8 años y se había matriculado este año, siendo seleccionado para Gryffindor por el sombrero seleccionador. Quién sabe, después de escuchar esta serie de secretos, el cerebro de Snape casi había dejado de pensar, dejándole solo un pensamiento. Este tipo vino de repente a contarme todo esto, ¿cuál es su propósito? ¿Va a callarme? ¿Sigue interesado en mi puesto como profesor de pociones? ¿Debería ser prudente y rendirme? ¿O simplemente se trata de quemar puentes? ¿Se han abatido todos los pájaros y se ha guardado el arco? Cuando muere el conejo, se cocina al perro.
Tras una breve reflexión, Snape optó por dejar que su mente divagara entre arrodillarse para implorar clemencia y mantener su integridad, sentándose en la cama con ojos de pez sin vida, mirando fijamente a William, sin decir palabra. «Hola. ¿Estás despierto?» William alzó a la señora Lori sobre su hombro y agitó la mano delante del estupefacto Snape, que permaneció impasible, como si su sistema se hubiera colapsado por una sobrecarga de información. ¿Eh? Tras un largo rato, Snape, que se estaba recuperando lentamente, parpadeó y finalmente pronunció la segunda frase de aquella noche. Tu expresión me dice que probablemente no quieres despertarte ahora. William sacó una silla y se sentó, volviendo a colocar a la señora Loris en su regazo. Suspiró. Entonces, ¿tengo que empezar desde el principio y explicártelo otra vez? ¿O puedes decirme cuándo dejaste de entender? Y entiendo. La voz de Snape era extremadamente seca. Levantó la mano y se echó hacia atrás el largo cabello negro que le cubría el rostro. Oh, maravilloso, ¿quieres compartir tus ideas? ¿Puedo negarme? Bueno, Severus, esta es una pregunta de opción múltiple, pero lo siento, no puedes elegirla entre Apple. Así que a esto le llamas cooperación. La voz de Snape tenía un leve matiz de impotencia, como si brotara de lo más profundo de su garganta. Hasta ese momento, sentía que su cerebro seguía zumbando. ¿Qué es la leyenda del renacimiento del joven señor oscuro? ¿Soy Gryffindor? Debe de seguir soñando, ¿verdad? Todo aquello era absurdo, como una obra de teatro pésima, pero lo que William describió era tan razonable que resultaba difícil no dudar. No pudo evitar fruncir el ceño. ¿Dejaste que ese tipo se quedara en la misma casa que Harry? Ese mocoso de la familia Potter, que acababa de escapar del peligro, y Snape entrecerró los ojos, preguntándose si moriría junto con William. Más aún, pasaron la mitad del verano juntos. William asintió. Los dos pequeños se llevan bien, probablemente porque en sus vidas pasadas fueron compañeros de vida o muerte, ¿verdad? ¡Qué broma tan infernal! Y la boca de Snape no pudo evitar contraerse. Tuvo que admitir que el chiste le hizo mucha gracia. Por supuesto, Severus. William se recostó en la silla, rozando suavemente el pelaje de la señora Loris con las yemas de los dedos. El gran felino gris emitió un agradable ronroneo. Tranquila, ese pequeño es solo una pizarra en blanco. Bajo la tutela de Dumbledore, le será difícil volver a adoptar los modales de ese bicho raro sin nariz. Así que ahora lo crucial es que ese tipo es difícil de matar, probablemente no esté completamente muerto. William continuó, con gran elocuencia. La cooperación es sin duda para beneficio mutuo. Además, usted comprende el peligro que representa Voldemort, por no mencionar que parece haber ascendido de rango. Todavía necesito un explorador suficientemente perspicaz, y usted es la persona idónea. El rostro de William mostraba una sonrisa burlona. Es mucho mejor que ver cómo la historia se repite y solo poder hacer un trabajo humilde, de remediación, ¿verdad? Trabajo correctivo. William tuvo que admitir que había dado en el clavo. Las palabras fueron como una daga envenenada, que se clavó con precisión en el recuerdo más amargo de Snape. El rostro del hombre palideció al instante, su mandíbula se tensó como si pudiera cortar acero. Usaste esta excusa la última vez. La voz de Snape se tornó ronca, casi como si hablara entre dientes. Si cualquier otra persona hubiera pronunciado esas palabras, incluso si hubiera sido Dumbledore, Snape le habría arrancado la boca sin dudarlo. Pero ahora y enfrentarse a William... Eso no sería valentía, sino pura estupidez que llevaría al suicidio. Snape apretó los dientes, saboreando un poco de sangre. ¿Y qué tengo que hacer? Después de un rato, Snape finalmente pronunció esta frase entre dientes. Muy sencillo. William asintió con aprobación, mientras seguía frotando debajo de la barbilla de la señora Loris con su mano derecha. Muy sencillo. Primero, continúe dando clase como siempre, ayúdeme a vigilar a alguien. ¿Quién? ¿Esa pizarra en blanco? No, Draco Malfoy, ese chico quiere jugar con fuego. Si ocurre algo que no sea un accidente, tienes que detenerlo.
William pensó un momento, arrancándose 3 pelos que le habían salvado la vida de la nuca y el tiempo retrocede al presente. Tras terminar el desayuno, Snape permaneció sentado inmóvil, con la mirada fija en la larga mesa de Gryffindor, donde observaba a un niño con el pelo corto, suave y negro. La figura del niño era evidentemente más pequeña que la de sus compañeros, y Snape sabía que esto se debía a que solo tenía 8 años. Estaba comiendo pudín de Yorkshire a cucharadas, a pequeños bocados, mientras conversaba tranquilamente con su acompañante, que estaba cerca. Pero lo que más desconcertó a Snape era la sonrisa en esos ojos completamente negros. Voldemort sonriendo. Esto sonaba más a una película de acción y suspense escalofriante. Sin embargo, en ese momento, Tom pareció presentir algo y levantó ligeramente la cabeza. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, el corazón de Snape pareció dar un vuelco. Y mientras tanto, a lo largo de la fría costa del Mar del Norte, las olas se agitaban con fuerza, y el agua oscura del mar, como el gran estómago de Ryoko, era de profundidad ilimitada. Las mareas azotaban con furia los acantilados costeros, la fría y penetrante brisa marina traía un olor salado a pescado, emitiendo continuamente un lamento escalofriante, como si innumerables espíritus vengativos gritaran en los oídos de todos. Esta era la costa cercana a la prisión de Azkaban. El encantamiento del Ministerio de Magia había hecho desaparecer por completo de los mapas muggles. En ese momento, los barcos acorazados especialmente construidos por el Ministerio de Magia parecían ataúdes flotantes, abriéndose paso entre una densa niebla, dirigiéndose con dificultad hacia la entrada de la prisión, al pie del acantilado. El ambiente era extremadamente tenso. Lucius Malfoy vestía un uniforme de prisión gris y áspero. Su otrora sofisticado atuendo, símbolo de poder y riqueza, había desaparecido hacía tiempo. Su larga melena rubia platino, que antes lucía con esmero, seguía y luciendo con esmero, aunque sus labios estaban algo morados por el frío y su cuerpo temblaba ligeramente de forma incontrolable. Sin embargo, el hombre seguía manteniendo su orgullo de sangre pura, inquebrantable. Unas esposas mágicas especialmente diseñadas no solo le ataban las manos, sino que también bloqueaban por completo el funcionamiento de la magia. Desde que Grindelwald escapó ante un escuadrón de aurores, varios países han endurecido cada vez más sus requisitos para el traslado de criminales, especialmente de Lucius Malfoy, un alto rango de mortífago malvado. Ahora, el hombre era más frágil que un muggle débil. El viento marino frío y cortante y el balanceo del barco atormentaban constantemente sus nervios, ya de por sí tensos. Pero en su interior, la reverencia por el Señor Oscuro había alcanzado un estado de locura, provocándole incluso una sensación febril a pesar de ir acompañado de un rostro sombrío. ¿De verdad necesitamos armar tanto revuelo? Dimadora Tonks, con el pelo corto de color azul brumoso, murmuró al alto auror que estaba a su lado en la esquina del camarote de la nave. ¿Y de dónde han salido estas personas? No las he visto en el Ministerio de Magia. Las personas a las que se refería eran otros magos que también estaban en el camarote. Miró a su alrededor y descubrió que, aparte de Kingsley, que estaba a su lado, no había ni una sola cara conocida entre los aurores. Fudge necesita demostrar su utilidad y no dejar que un profesor de Hogwarts resuelva todo lo relacionado con Voldemort. Kingsley se lo explicó directamente a Tonks. Ah, el profesor Richard, lo recuerdo, en el siguiente instante, se produjo una mutación inesperada. ZZZT, un ruido penetrante, como si desgarrara el espacio, estalló repentinamente en los oídos de todos sin previo aviso. El sonido no provenía de ninguna dirección. Parecía surgir directamente de sus cerebros, con una frecuencia que lava el alma, despojándolos instantáneamente de toda percepción de dirección, distancia o equilibrio. ¡Puah! ¿Qué es esto? Estad alerta. Hechizos. Ataque enemigo. Oclumancia. Kingsley gritó al instante, soportando un mareo intenso y un dolor ensordecedor en los tímpanos. Rugió con fuerza. Su vasta experiencia en combate lo llevó instintivamente a intentar realizar oclumancia, pero la interferencia que penetraba profundamente en sus nervios ralentizó sus pensamientos, retrasando el uso de su magia.
Justo cuando los aurores cayeron en un breve caos, luchando por usar hechizos para defenderse. ¡Zas! Decenas de espantosos proyectiles de luz verde fantasmal surgieron repentinamente de las profundidades del agitado mar negro. Unidos por cadenas en sus extremos, estas flechas se clavaron brutalmente en la cabina del barco, y luego, de sus colas brotaron garras que se anclaron con ferocidad a ambos lados de la cabina. Y entonces, crujido. El hueso de dragón que rodeaba la cabina emitía un sonido metálico y retorcido, como el de un rechinar de dientes. ¡Bum! 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 El robusto casco de la nave fue devastado sin piedad por esta fuerza gigantesca, que tensó docenas de cadenas de hierro, dejando varias grietas feroces en el casco con garras abisales. El agua fría del mar inundó la cabina a través de estas grietas, sumergiendo las pantorrillas de un auror, y el frío penetrante, junto con la inminente amenaza de muerte, atenazó el corazón de todos. Excepto Lucius Malfoy, que permanecía firmemente sujeto a su asiento. El rostro del hombre se tornó algo violáceo por el frío, y la calma que había mantenido se desvaneció gradualmente. Al abrir los ojos de nuevo, su expresión fue reemplazada poco a poco por un fervor casi patológico. Era el aura de las artes oscuras. Era el poder del maestro. Era tan poderoso. Tan imponente. Sus ojos, inyectados en sangre por el frío, brillaron de repente. Sus labios agrietados comenzaron a temblar incontrolablemente, curvándose en una sonrisa siniestra pero a la vez profundamente significativa. Su ropa de prisión, empapada y helada, se le pegaba al cuerpo. Aunque el agua de mar le ahogaba las pantorrillas, nada podía apagar la llama que ardía con fuerza en el corazón de Lucius. Todos sabían que Lucius Malfoy no podía ser así. Incluso si aún sirviera Voldemort, jamás pondría esa cara. Pero ahora, tenía que convertirse en esa persona. Jajaja, tos, jajaja. Lucius estalló en una risa desquiciada, peculiar y fuera de lugar en medio de explosiones, colisiones de hechizos, metal retorciéndose y el sonido del agua fluyendo. Casi al instante, captó la atención de todos. ¿Lo ven? Ustedes, miserables y repugnantes perros del Ministerio de Magia. Insectos. Hormigas. Luchaba por mantenerse en pie, mientras sus grilletes repiqueteaban. El pálido rostro de Lucius se sonrojó de forma inusual al gritar emocionado. Esto sí que es grandeza. Este es el poder de mi amo, el gran señor oscuro, Voldemort. ¿Crees que me has capturado? ¿Crees que puedes encarcelar a un fiel sirviente del señor oscuro? Su mirada fanática recorrió a los aurores que luchaban desesperadamente en el agua, llena de desprecio y una burla casi compasiva. Mi amo. Ha regresado, nunca se fue. Una derrota temporal jamás podría vencerlo. Ya lo ha previsto todo. Viene a salvar a su sirviente más leal. Esto es por tu orden incompetente y corrupta, Cough Cough. Alguien puede hacer callar a este loco. Tonks forcejeó para levantarse, pero un auror cercano la derribó en medio del caos. Los aurores parecían desbordados y no tenían tiempo para ocuparse de Lucius. Así, una sombra se movió en las oscuras aguas del mar, una figura vestida de negro salió disparada desde un costado justo cuando el conmovedor discurso de Lucio llegó a mi maestro, está aquí mismo. La figura negra se movió con rapidez, como un fantasma, sin dudarlo, con un objetivo claro. Lucius Malfoy, que no paraba de hablar. ¡Cuidado! Kingsley gritó instintivamente, apuntando con su varita mágica. Impedimenta. Magia invisible repelió el agua de mar, apuntando al punto medio entre el hombre de túnica negra y Malfoy. Estupefi. Recién liberada de sus ataduras, Tonks no pudo pensar más, y un hechizo aturdidor rojo salió disparado desde un ángulo complicado. El hombre de túnica negra no miró hacia atrás ni reaccionó en absoluto. Justo cuando el rayo rojo estaba a punto de impactarle en la espalda, la cabeza bajo su capucha pareció inclinarse ligeramente en un ángulo casi imperceptible. ¡Zas! El hechizo aturdidor, lo suficientemente poderoso como para derribar a un troll, alcanzó al hombre de túnica negra, pero se desvaneció como por arte de magia. ¿Es poeta? Tonks exclamó con incredulidad.
Sabía que no estaba entre los aurores de élite, pero confiaba en sus hechizos. Al ver que el hombre de túnica negra esquivaba el maleficio de Kingsley, Tonks quiso intervenir, pero entonces vio que el hombre levantaba la mano de repente. Al instante siguiente, Tonks y las varitas mágicas de los aurores que la seguían fueron apartadas bruscamente, interrumpiendo poderosos hechizos. Los aurores retrocedieron instintivamente medio paso. Así, el hombre de túnica negra que ahora estaba junto a Lucius Malfoy recuperó la conciencia, a punto de acabar con él. Pero al instante siguiente, un destello azul brilló. Tonks buscó instintivamente la fuente de luz, y detrás de ella vio una palma que sostenía un trozo de piedra rota. Grieta, el aire comenzó a emitir un sonido explosivo y agudo, y dentro de la luz azul, una mano se extendió desde el espacio vacío. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. El hombre de túnica negra pareció sobresaltado por la escena. Alzó la mano y presionó directamente el hombro de Lucius Malfoy, sin necesidad de conjuros. De repente, el agua negra bajo sus pies hirvió, los envolvió y, cuando el agua volvió a la normalidad, habían desaparecido. Grieta, la mano que desgarró el espacio extendió la mitad de un cuerpo, y al instante siguiente, William salió de ella. Miró a su alrededor, su rostro pasó de sereno a sombrío. ¿Dónde está Malfoy?, le preguntó a Kingsley en voz baja. Se lo llevaron. La voz de Kingsley sonaba algo tensa. Suspiró, y su postura, antes erguida, ahora parecía un poco encorvada. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. William abrió mucho los ojos. No era porque se hubieran llevado a Malfoy, sino porque de repente le parecía que este auror estaba algo destrozado anímicamente. No, solo estaba allí para representar una obra de teatro, no lo hagan colapsar. William no sabía qué decir, mientras miraba a los aurores que lo rodeaban. Entonces, estos antiguos mortífagos comenzaron a intercambiar miradas de desconcierto. No se mencionaba esta escena en el guión. Final del